don Fernando Lizama Murphy, autor de varios libros, entre ellos de Crónicas de Cielo, Mar y Tierra, Crónicas chilenas de Cielo, Mar y Tierra, y un gran escritor que nos hace un tremendo aporte para este libro, El 11 a través de mis ojos. Está recién salido de la imprenta, esta es la prueba de imprenta, ¿ah? Que quedó súper, súper bonito, ¿ah? Mira que quedó linda la portada. Somos 8 autores que estamos acá, eh, y tú escribiste una crónica que me gustó el nombre, que se llama Mi camino al 11 de septiembre. ¿Por Sí, qué, por qué ese nombre? ¿Por qué ese título? porque yo creo que el 11 de septiembre, si bien significa un quiebre de muchas cosas, es eso, es el momento en que culminante de un proceso que venía de mucho tiempo antes. Y lo que yo trato de reconstruir en lo que me aporta el libro es justamente eso, el camino que a uno como ciudadano de a pie, joven en esa época, veinteañero y todo lo demás, le tocó andar para llegar a ese momento culminante. Uno estaba en su primer trabajo, recién casado, entonces recién padre de familia, entonces era todo un proceso el que le tocó vivir a cada uno, creo yo, en ese momento, y que el 11 de septiembre culmina con el golpe de Estado, el pronunciamiento militar o como lo quieras llamar, y que representa un quiebre incluso en la vida personal de las personas, de los chilenos en general. Oye, es que además me llamó mucho la atención tu, bueno, tú eres un muy buen narrador en general, pero toda la descripción que haces desde tu etapa universitaria hasta llegar a la Fiat, ¿ya? Y cuando ¿Ya? hablas del lanzamiento del Fiat 125S en Portillo, o sea, estuviste presente dentro de los grandes eventos de la marca, de la fábrica Fiat en Chile. Fue un momento bien especial también. Había una organización que se llamaba la LALC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, Ujú. que hacía la integración y eso facilitó el hecho de que aquí se hicieran autos que de otra manera no se podrían haber hecho, digamos. Sí. A través de la LALC llegaban piezas para los Fiat desde Argentina, desde Brasil, y nosotros a su vez exportábamos piezas desde Chile a Argentina y a Brasil. Mira. Los Fiat 125 de Allende por algún motivo fueron esos autos Sí. que se fabricaron blindados en Italia con características muy especiales. Después a la, a la, a la, a la Ford le quitaron la planta de Casablanca donde armaban camiones y se la entregaron a la Fiat, por algo fue, digamos, Claro. y por eso el 11 de septiembre, poco después del 11 de septiembre se produjo la vuelta de mano, por llamarlo de alguna manera, que fue cuando a la Fiat le anunciaron que ya no podía seguir, le dieron un año para seguir operando en Chile como fábrica, como terminal, y después se tuvo que achicar, disminuir, reducirse a la mínima expresión. Además me tocó participar en procesos bien interesantes porque si bien es cierto yo postulé ahí al cargo de publicista, que fue lo que estudié, Ujú. quedé en segundo lugar porque le dieron el cargo a la sobrina del gerente comercial. Esa sensación que, a ver, de Yo repente lo conozco. yo leo tu escrito y veo partes con angustia. O sea, cuando viene el parto, cuando está nevando, cuando sale el fito que se te iba de la calle de lado a lado, se nota angustia, ¿ya? Entonces, ¿cómo fue tu trabajo interno para poder lograr eso? Bueno, yo creo que esa vivencia en particular, la noche del nacimiento de tu primer hijo, para cualquier padre es inolvidable. Sí, Y correcto, para sí. mí fue doblemente inolvidable por lo mismo que tú mencionas. Mi suegro se había comprado una parcela en Los Dominicos, ahí en el Camino La Fuente, Mm. casi esquina del Alba, y mi hija nació la noche del 3 de julio,
y la noche del 2 de julio nevó, pero copiosamente en Santiago. Y el Camino del Alba era una cancha de esquí, era una cancha de esquí. Entonces tú vas en un Fiat 600, bajando por una cancha de esquí, no sé, a lo mejor exagero, con 10 centímetros de nieve, no sé cuánto habría, y el auto en realidad iba de tumbo en tumbo. Y vas al lado con tu señora embarazada, con todos los síntomas del parto. Y la verdad es que angustia, angustia, hasta que llegamos abajo a los dominicos y ahí ya había pavimento, digamos, ahí donde está la iglesia de los Sí, dominicos, había sí, pavimento y ahí ya pudimos sí. seguir O hasta sea, lo que pasa es que para que la gente actual entienda, tú vivías básicamente en los extramuros de Cordilleranos de Santiago, porque no había Sí, nada pues, más. no, no había nada más. Bueno, nosotros comprábamos leche al pie de la vaca a pocas cuadras de mi casa. Viviendo en los dominicos, tú podías, estaba la iglesia de los curas, los trapenses, parece que son los Sí, que están sí, ahí arriba. Estaba la iglesia y los demás eran potreros, eran potreros. Además, ahí yo relato, por ejemplo, el término de que yo participé en el Comité de Unidad Popular de la FIAT, y ahí a los miembros del comité teníamos muchos beneficios en comida, o sea, te llegaba una bolsa de 10 kilos de arroz cuando no había arroz en ninguna parte. A mí me daba vergüenza llevármela, sacarla de la oficina porque un montón de gente no tenía dónde comprar arroz y a mí me claro. llegaba por el hecho de pertenecer al Comité de Unidad Popular, me llegaba una bolsa con 10 kilos de arroz. Lo encontraba un poco insólito, eso fueron los factores que me fueron desilusionando poco a poco del sistema que está, al que uno con 22 años, 21 años, lo ve desde un punto de vista bien utópico, como lo quieras llamar, lo ves así, pero cuando vas viendo la realidad, te va golpeando, te vas desilusionando, y eso me pasó. Porque yo nací en el barrio de Aniamata, yo nací en una calle que se llama Santiago Concha, ¿Ya? eh, a una cuadra de la calle Carmen y en Santiago Concha 1245. Esto queda exactamente detrás del hospital Arriarán San Borja, ¿Ya? exactamente detrás del hospital Arriarán San Borja. La casa contigua a la mía, mi casa era muy modesta, pero la casa contigua a la mía era la casa que el hospital le daba al director, al director. ¿Ya? Y la casa se comunicaba por una puerta interior con el hospital. Y yo era amigo del director, entonces podíamos, en el fondo, el patio del hospital Arriarán era un poco la extensión del patio de la De casa la de mi casa, amigo. claro. Y los amigos que tenía eran de los más diversos. Uno era al lado de, como 3 casas más allá de la mía, había una bodega del Servicio Nacional de Salud, y el hijo del jefe de bodega era o del bodeguero era mi amigo. Y a la vuelta a mi esquina había un señor que era actuario de un tribunal y era papá de otro de mis amigos. Mm. Al frente otro que era funcionario de ferrocarriles y él era papá de otro de mis amigos. Después llegó al frente otro que era un suboficial jubilado de la Fuerza Aérea y su hijo era mi amigo. Y me ¿A cambio ti después a... te costó o te trajo malos recuerdos el ejercicio este de tener que volver para atrás en tu memoria y buscar dentro de la cabeza, ¿no es cierto?, en los archivos más profundos, todo lo que nos pasó en esa época, ese trabajo interno que no es fácil? ¿Fue complicado? ¿Lo conversaste con alguien, con tu mujer? ¿Hubo un diálogo o lo hiciste solo? No, lo hice con mi mujer, bueno, con ella básicamente, porque con quienes más me podría haber apoyado eran con mis amigos de la época, pero mis amigos de la época están, los que quedan vivos están en Santiago y yo estoy en Talca, entonces resultaba un poco más complicado. Pero fíjate que me ayuda, yo tengo re buena memoria, ¿eh? Y Ya. me ayuda porque tengo memoria para acordarme de repente de pequeños detalles. Pero sin duda que mi mujer también, porque las mujeres tienen unas sensibilidades distintas para ver Sí, pues. Por eso algunas yo te lo realidades. preguntaba. Claro. Entonces, ellas tienen una sensibilidad distinta. Entonces,
por ejemplo, el mismo hecho, la noche del que salió elegido Allende, estábamos pololeando todavía con Marcela y yo estaba en la casa de ella, por supuesto, y habían varias familiares de mi suegra, mujeres, y cuando supieron el resultado de la elección se pusieron a llorar. Y yo no terminaba de entender por qué lloraban, y ellas lloraban porque veían lo que se venía, y uno quizás, como te decían antes, un poco por utopía o porque no cree que las cosas vayan a ser tan malas como parecen, como las cuentan, no lo creía así en ese momento. Pero mira, a mí me tocó mucho, la Fiat estaba en la Fiat, la casa matriz de la Fiat estaba en el edificio que queda en Carmen con la Alameda, en la Punta Diamante de la Ah, ya, Diagonal Paraguay. sí, Justo ese edificio que está ahí. sí, Y en ese momento estaban construyendo el metro. claro. El metro ocupaba la mitad de la Alameda, digamos, y la otra mitad, El famoso hoyo del el metro. hoyo del metro, y la otra mitad circulaban a media los autos que había en la época, que eran bastante menos que los que hay ahora. Sí, Y, pero ahí el metro era la fuente era ¿cómo se llama? La Santa Bárbara de las marchas, porque las piedras estaban ahí a la estaban ahí, orilla. No. claro. Así que éramos espectadores en alguna medida privilegiados. Yo estaba en el séptimo piso, que daba la oficina mía, y yo justo mirando hacia la Alameda al poniente. Ya. Y por ejemplo, el día del tanquetazo, yo vi salir los tanques desde la calle Santa Rosa y enfilar por la Ah, ya. Alameda, pero nadie entendía nada, pues ahí pensamos que era un ejercicio, alguna cosa así. Después nos enteramos de que había sido algo más que un simulacro de la cosa. Claro, Pues. claro, Yo claro. creo que en alguna medida mucho del resentimiento que existe ahora y que se ha resucitado en el último tiempo es muy similar al que hubo en esa época. Yo que viví en algún momento me sentí muy identificado con el gobierno de la UP y participé en él. Pude apreciar, digamos, la actitud de las personas que tenían una, estaban mucho más imbuidos de la dinámica de la UP, cómo manifestaban su resentimiento, su odio de clase y ese tipo de cosas, que eran totalmente ajenos a lo que yo quería. Yo era, como te digo, quizás un soñador, un iluso, como lo quieras llamar, que creyó que en alguna medida el proyecto era bueno, que podía mejorar la situación. Y me equivoqué Claro. como yo equivoqué muchos otros. Di un paso al lado que fue bastante duro para mí porque me significó que me hicieron bullying, dirían ahora en estos Claro. tiempos. La gente del UP me consideraron un traidor en el fondo, un traidor. Ya, ya. Estas instituciones, yo nunca milité en un partido, entre paréntesis, manifesté simpatía en algún momento por la izquierda Claro, cristiana, exactamente. Oye, pero conversamos nunca con milité. Fernando Lizama Murphy, uno de los autores del libro El 11 a través de mis ojos. Su ensayo se llama, o su memoria se llama Mi camino al 11 de septiembre. Así que quiero agradecerte, Fernando, por este rato, por este tiempo que ha sido súper entretenido. Y nada, pero nos estamos viendo luego. Listo, pues Rafael, encantado de saludarte y ojalá nos veamos pronto. Eso.